Bueno, primero voy a presentar a mis amigos de tertulia. Tenemos a Javier Martínez, que es gerente de Castillo de Luzón. Es una empresa dedicada a la agricultura en la zona de Jumilla y Alicante. Leo porque podría decir otras cosas de él, pero es su trayectoria profesional. Se dedican a vid de vinificación, albaricoque, almendro, a olivo y a nogal. A su derecha está Ángel Tortosa, que es ingeniero técnico agrícola de la empresa Servicio Técnico del Olivar y es un profesional con más de 20 años de experiencia en cultivo ecológico, sobre todo. Y bueno, y a mi derecha Tomás Palau, que es de la zona y creo que la mayoría conocéis, que tiene su propia empresa de servicios y desde hace más de 20 años realiza trabajos de preparación y plantación con GPS, con las últimas tecnologías y diversas labores agrícolas, no solo esta, podas, vendimia y recolección de aceituna autopropulsada, abonado, entre otras. Y bueno, lo primero que a mí me gustaría destacar o quizás lo que la mayoría tenemos en mente es cuál es el principal factor de éxito de este cultivo y bueno, quizá Ángel nos pueda hablar sobre eso por su experiencia. Pues sí, yo pienso que el principal factor de éxito es la mecanización, como ya hemos dicho, ¿no? Porque a la hora de hacer la poda mecánica, a la hora de la recolección sobre todo, mecánica, pues es lo que nos da un punto de tanto como económico como de calidad. No es lo mismo coger una aceituna donde cae a fardo, donde se tardan varios días en llevarla a la almazara, que vaya una vendimiadora y en 3 horas tienes tu aceituna en la almazara, que saca una calidad muy buena, un virgen extra, como hemos dicho. Y luego, pues sobre todo, como hemos dicho también, la mano de obra cada vez más escasa, es menos profesional, con lo que al final este sistema nos da un valor añadido. Y bueno, y la producción por hectárea, ¿no? Sí, las producciones por hectárea, pues se consigue que no haya tanta becería como en el sistema tradicional y luego también es verdad que son un poquito superiores o bastante superiores al cultivo tradicional. Y bueno, con lo que me dices podemos pensar, bueno, esto solo lo pueden abordar grandes agricultores porque tenemos ahí mucha maquinaria y demás. ¿Esto es cierto? ¿Tú trabajas...? No, hay gente, agricultores que tienen 1 hectárea, incluso menos, ¿no? que ponen su cultivo súper intensivo y entonces hay empresas externas de servicios que vienen, le hacen la poda, le recolectan la aceituna, con lo que esto está al alcance de cualquier agricultor. Empresas como la de Tomás. Casualidad está aquí Tomás. Bien, Tomás, ¿qué servicios dan estas empresas? ¿Qué podemos decir a un agricultor pequeño que diga yo me quiero aventurar a esto? Bueno, se le puede hacer... Espera, perdón. Ya. Se le puede hacer todo el trabajo desde preparar la tierra, que se le puede preparar, si no tiene medios para poderlo hacer, se le hace un diseño de una plantación. Hoy en día se hacen diseños de plantación por GPS, quiero decir, desde un ordenador se puede diseñar una plantación y se hacen. Se le puede ayudar a llevar ese olivo con técnicos como Ángel o como varias empresas. Y luego el tema del manejo del olivo, el tema de la poda mecanizada, que es lo que más está costando y lo que más hay que inculcar en este tipo de plantaciones, porque hablamos mucho del tema superintensivo, pero creo que uno de los puntos fuertes es el tema de la poda y el tema del manejo de la poda, del manejo del árbol al final. Hoy en día existen máquinas que lo pueden hacer, si no quiero decir que sean asequibles a todo tipo de agricultor, pero sí que hay empresas. Yo no tengo todas las máquinas, pero sí que hay empresas que si yo no tengo una máquina puede tener a lo mejor un vecino o la puede tener otra empresa de servicio. Y luego el tema de la recolección, que se hace, ya habéis visto fuera una máquina de coger oliva, que es nueva por cierto, está sin estrenar. Y bueno, creo que ahí están tocados todos los puntos del tema del superintensivo. Y bueno, yo soy crítica.
Esto es tan bonito, todo es tan fácil, Ángel. A ver, fácil no es. Tenemos que tener producciones todos los años que sean lo menos variables posibles, que sean más o menos parejas. No nos vale tener un año una producción grandísima y el año siguiente no, porque no sabemos cuándo va a estar el precio alto. Entonces, lo mejor es tener producciones que sean lo más ecuánimos posible. Entonces, pues para eso hay que planificar los riegos, las demandas mensuales que vamos a tener. Aquí en Yecla tenemos la suerte de tener 3 estaciones meteorológicas cerca, con lo que eso nos sirve para calcular las necesidades hídricas que vamos a tener. Hay que planificar el abonado. No es lo mismo este año, pues que hemos tenido, digamos que la primavera ha entrado tarde, que nos ha costado mucho la floración, que hemos tenido que retener mucho. Entonces, hay que planificar bien ese abono que no hemos echado, cuándo lo vamos a echar. Hay que planificar las podas, hay que planificar también los tratamientos, ¿no? Hay alguna gente cuando me ve dice, macho, eres como las plagas, aparece como las plagas. Digo, no, es que como ya se están viendo en las zonas bajas, aquí van a aparecer y entonces actuar antes de que esa plaga entre y sea un problema. Luego también, pues, la ley nos obliga, ¿no?, a que si se tienen 5 hectáreas de olivo, pues tenemos que hacer el cuaderno de explotación. Entonces, pues todas esas cosillas hay que tenerlas en cuenta y llevarlas bien. Bueno, y ahora mi negocio, que es la universidad, para ese cuaderno hace falta un técnico, ¿no? Un ingeniero técnico. Bueno, eso es lo que nosotros propiciamos, que son técnicos, ingenieros técnicos para ese tipo de cosas. Y bueno, has hablado de riego. ¿Cuánta agua necesita este cultivo? ¿Qué márgenes tenemos aquí en Yecla? Pues aquí en Yecla nos movemos en torno, para sacar una producción entre unos 12.000 kilos por hectárea, en torno a los 3.500 metros cúbicos por hectárea y año, dependiendo también un poquito de la zona, pero entre 3.000, 4.000, ahí estaría la horquilla. Bueno, Javier, un agricultor, estos datos, ¿esto es real? ¿Se hace, no se hace? Cuéntanos tu experiencia. Tú tienes una plantación de... Nosotros tenemos una plantación de arbequina con 25 años. Esta plantación la pusieron mis padres y un socio suyo, Mancio, hace 25 años de la mano de Aeromillola. Y desde hace 4 años entré yo a trabajar con ellos. Y sigue siendo un cultivo que está muy joven. Sigue siendo un cultivo que está muy joven, con 25 años. En cuanto a las necesidades hídricas que hablaba el compañero, nosotros estamos en ese intervalo, entre 2.500 y 3.500 metros cúbicos para una producción media en kilogramos año de 10.000 kilos. 10.000. De 10.000 kilos. Media. De media. El año que tenemos 14.000 kilos, por el que tenemos 8.000, porque hay factores externos meteorológicos que no controlamos y que no podemos hacer nada, pero la media de los 10.000 kilos la seguimos manteniendo. Y ves que tu plantación de 25 años no está en su etapa final. Como bien la conoce Tomás, podemos decir que no. Hace 3 años tuvimos la cosecha récord y fueron 14.500 kilos por hectárea. Está muy bien. Hace 3 años. Con 22 años. Con 22 años. Al año siguiente tuvimos 10.000. Las claves de tu éxito. Las claves no son de mi éxito. O sea, yo no soy técnico, lo único que hago es coordinar recursos. Y las claves del éxito de ese cultivo, en esa zona por lo menos, yo puedo hablar de nuestra finca. ¿Que estás dónde? En Jumilla. Creo que han sido las podas, principalmente las intervenciones en podas manuales para rejuvenecer madera y mantener el árbol lo más joven posible. No sé es muy yo. Importante. Sí, es importante. Es muy importante el tema de la poda, ¿eh? Sí, quería que nos centráramos ahora en ese tema. Sé que es un tema que crea mucha incógnita y Ángela a lo mejor nos puede un poco dar la luz sobre cómo realizar esas podas. A ver, todo depende un poco de la situación, del cultivo, de la edad que tiene. Si se ha hecho desde el principio con poda mecánica, es más fácil continuar con poda mecánica que adaptar un cultivo que siempre se ha hecho con poda manual. Lo que sí es verdad es que la poda mecánica funciona
que es mucho más rentable, mucho más económica, que hay que saber hacerla bien, que no es llegar y que entre un tío ahí con un cortasetos y ya está, ¿no? Hay que planificar qué calles se cortan, cuándo se cortan, en qué momento se cortan. Y sí que es verdad que luego hay que hacer una pequeña poda manual, pero que es mínima, con una persona sobra tiempo para hacerla, para ir un poco creando huecos que siempre se quedan dentro para favorecer que corra el aire. Entonces la poda mecánica es factible y es muy interesante. Sí que es verdad que la poda manual da muy buenos resultados también, que funciona también, pero la mano de obra pues siempre encarece. Nosotros utilizamos también podas mecanizadas, sobre todo el topping. Pero es que la poda mecanizada en un árbol de 25 años no selecciona ramas y nosotros lo que buscamos al final es seleccionar ramas para rejuvenecer el árbol. Se puede hacer una combinación. Muy característico porque se tiene que hacer una planificación y demás. Si tuviéramos que hablar de porcentajes manual, mecánica, para llevar un cultivo desde el principio, un cultivo que se estuviera poniendo ahora. Pues un cultivo que se ponga ahora, como los que vamos a ver, por ejemplo, pues sería un 90% mecánica y un 10% manual. Si tú Tomás, lo habrás visto también. Más o menos se está guiando. Porque cuando se hace una plantación nueva necesita un guiado y ese guiado hay que hacerlo manualmente. No solamente la máquina nos va a seleccionar qué rama vamos a dejar en ese principio. Sí que podemos darle una orientación al árbol y podemos formar una especie de seto, pero ese seto lo tenemos que, como ha dicho Javier, hay que ir ordenándolo, y las máquinas no lo saben ordenar. Entonces, sí que todas las plantaciones, aunque sean nuevas, necesitan una pequeña intervención manual. Pero estamos hablando de lo que está diciendo Ángel, entre un 10 y un 15% manualmente, que es mucho. Bueno, yo bajo mi desconocimiento, cuando me han paseado por todas las fincas, al final, yo quizá se ha podido ver una evolución en las podas, ¿no? Se empezó por una manera de podar y ahora la poda de ahora es una poda ramificada, ¿no? Sí, bueno, al principio yo por lo menos siempre intentaba hacer las plantaciones a un eje, con lo que hacía falta una espaldera muy grande, unos tutores también muy grandes, había muchos atados y luego el principal problema que veía yo, aparte de eso de la mano de obra que eso conlleva, era el problema del glifodes. El glifodes siempre se comía la aquí, ¿eh? Entonces nunca llevaba yo el árbol hasta arriba, hasta que descubrí que el bicho nos hacía un favor, ¿no? Porque digamos que te hacía un despunte natural y entonces te salía un palmito con ramas más jóvenes, más ramificadas desde abajo. Exacto, y entonces pues a raíz de ahí luego ya lo que me fui a hacer emparrados a 1 metro de altura, con un tutor fuerte de estos gordo de plástico y a un despunte a 1,20 metros. No es que sea un sistema mejor ni peor, es el que yo aconsejo, el que yo sigo y nos está yendo bien. Con el grosor del tutor, vale. Y bueno, al final estamos hablando de que la poda es difícil, la manual, no. ¿La que se tenga que hacer manual es difícil o...? No, la poda manual en este tipo de olivos se puede hacer con gente perfecta que sea inexperta, que no haya podado nunca un olivo y es casi mejor, ¿no? Porque si no vienen con los vicios de podar olivos y te pueden hacer un destrozo en la plantación. Sí, porque forma totalmente lo contrario de un tradicional a un seto, es todo lo contrario. Mejor coger casi gente que no sepa podar olivos a coger expertos. ¿Y hay algún punto de especial interés en el cultivo que tengamos que estar más pendientes o que tengamos que poner especial interés? Pues para mí la época crítica es cuando el olivo empieza a moverse, o sea, digamos que en primavera, ¿no? Porque ahí tienes que hacer una buena floración, tienes que hacer un buen cuaje y lo más importante, tienes que hacer la crecida para la cosecha siguiente. Y esto es un poco antagónico, ¿no? Porque lo que favorece el cuaje va en contra de la crecida. Entonces es la época más difícil porque tenemos que llevar un equilibrio para que todo eso suceda.
bueno, pues un asesoramiento técnico te facilita bastante que no tu intuición de agricultor, imagino. Y bueno, Javier, vamos al euro. Cuéntanos, empresario agricultor, los costes, cómo van en un cultivo. Hay estudios consensuados que el coste de hacer un kilo alberquino está entre 0,23 y 0,30 céntimos de euro, más o menos. En el caso nuestro, en el caso particular nuestro, que son árboles adultos, que las intervenciones que se hacen son manuales, que son un poco más costosas, pues no nos vamos muy lejos de eso, ¿no? Al final, nuestra poda nos cuesta, dependiendo del año, los crecimientos y la producción que has tenido, de entre 300 y 450 euros por hectárea, pero es que ya no hacen ninguna intervención más. Nuestras podas vía topping se hacen cada 2 años, cada 3, dependiendo. Tú estás viendo el árbol, ves las dimensiones, las máquinas son las que son y te tienes que adaptar a la maquinaria. Y tampoco hay más intervenciones. O sea, el cultivo, nuestro olivar de 25 años no tiene más costes que un olivar de 8 o de 10 o más joven. Costes que muchas veces debido a la empresa que te presta servicio o demás, que son costes normales, bueno, son iguales para un agricultor pequeño, un agricultor grande. Normalmente suelen ser muy, muy similares. No estamos hablando a lo mejor de que vas a una finca y tienes 25 hectáreas, a que vayas a hacer media hectárea, a lo mejor encarece un poquitín más, pero no estamos hablando de una gran diferencia en el coste de hacer 25 hectáreas a hacer 1 hectárea. No se diferencian mucho los costes. Y lo que está hablando Javier, las empresas de servicio, que es al final lo que hacemos las empresas de servicio es un poco que al agricultor, tanto sea grande como sea pequeño, incluso más facilidad al pequeño, porque todas las máquinas hoy en día sabemos lo que valen, todos tenemos máquinas y sabemos lo que cuesta una máquina. Para un pequeño agricultor sería inviable, a lo mejor para un gran agricultor el comprar una máquina no sería tan descabellado, ¿vale? Pero creo que lo que estamos apostando más por el pequeño agricultor y por la pequeña agricultura que por las grandes fincas, ¿vale? Todo vale, pero todo sí. vale. Sí. Y yo estoy buscando entre el público a Daniel. Ahí. ¿Le podéis dar el...? No te veía, perdona. Daniel me lo han presentado en el café y lo he abordado. Se ha dejado. Quiero que nos cuente su experiencia porque... Si no he entendido mal, está 3 años consecutivos ha estado plantando. Tenemos aquí el ejemplo de un agricultor con 25 años de planta, pero saber ahora la experiencia de alguien de pocos años plantando y cómo ha ido aprendiendo poco a poco. Por favor, ¿nos cuentas, Daniel? A ver, yo tengo olivos, empecé a plantar en 2016, 2017 y 2018 y un cambio que yo me dedicaba a la viña y por la rentabilidad de la viña pues hemos cambiado al olivo buscando rentabilidad. La verdad es que empezando en el 2018, en el segundo año, he ido a 8.000 kilos por hectárea y bien. En el 2017 la plantación que hice igual ya está este año en 8.000 kilos por hectárea aproximadamente. ¿Y tú has ido viendo en esos años, has ido cambiando cosas? ¿Has ido aprendiendo, cambiando tu pensar inicial? No, a mí la plantación me la ha ido llevando Ángel y yo... No sabía, de verdad. Estamos entre amigos. Se ha notado, ¿no? Que no lo sabía. No me la ha presentado Ángel. Porque yo de olivo no tenía idea. Y la verdad, con Ángel muy contento. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido... Y realmente... Este mes no te cobra, ¿eh? No. El asesoramiento. Bueno, y lo que sí que te iba a preguntar, esa producción, ¿qué dotación de agua tienes?
Pues aproximadamente unos 3.000 metros cúbicos Vale. por hectárea. Bueno, está bien. ¿Algo más que nos quieras contar de tu experiencia? ¿Tienes máquinas propias? Sí, lo único, la recolecta, que también me lo hace uno de la mesa. Me la habéis preparado, ¿eh? No tenía ni idea. Y lo que sí que... ¿Qué superficie tienes? Pues tengo en total unas 15 hectáreas. 15 en total, son 3 años. ¿Vas a poner más? Esperemos que sí. Sí, vale. Bien. Y bueno, ahora ya también me gustaría que Ángel nos contara una opinión que me dio el otro día sobre calidad de aceite. Me encantan estas reuniones, venir a los previos, los post y todo, porque aprendo mucho. Y me habló sobre la calidad del aceite de Yecla. Estamos en Yecla, vamos a hacer patria, pero es verdad, parece ser. Entonces... Los que me conocen saben que siempre digo que si yo tuviese que poner una finca de almendros, la pondría en Yecla. De olivo. De olivo. La pondría en Yecla. ¿Por qué? Pues yo llevo fincas en Córdoba, en Granada, en Almería, en Murcia, en Albacete y en Alicante. Y de todos los sitios que he visto, sí que es verdad que no es el que tiene mejores condiciones, no es el que tiene mejor clima, pero sí es el que mejor calidad de aceite saca, el que las plantaciones van más homogéneas y el aceite es un espectáculo. De hecho, vienen a comprarlo casi desde Almería, vienen a comprar oliva aquí con el coste que supone llevárselo para allá. Y cuando eso lo hacen es por algo. Yo creo que es debido a que la climatología que tenemos, el invierno, a ser un invierno de verdad, hace que la planta se pare, porque aunque no sea de hoja caduca, el olivo es un frutal, ¿vale? Eso hace que las yemas crezcan con una buena calidad de flor y luego un verano seco hace también pues, que la aceituna no lleve agua, que tenga una mejor calidad. ¿Has dicho Yecla o Jumilla y Yecla? Jumilla y Yecla. El altiplano. Es que no lo he escuchado. Tenemos que salir de aquí, esto es Yecla, pero Yecla y Jumilla. Va bien. Y bueno, realmente estoy contenta, me va a permitir, porque José Luis está tomando apuntes y para mí es un honor. Sí, no, para mí, no por mí, sino por si quieres decir algo, José Luis. Porque yo me iba a quejar. Me he metido en tu intimidad, perdona, pero me ha dado la confianza. Me iba a quejar de eso de decir que Yecla y Jumilla, ¿eh? Cuidado que si nos vamos para arriba, también al sur de Albacete sabemos producir, sobre todo calidad. Bueno, me imagino que Ángel tendrá experiencia de fincas que llevan por ahí. En la zona de Almansa, Caudete, Yecla, Jumilla, es muy parecida, sale muy bien también. ¿eh? Nombra Fuente Álamo también, Fuente Álamo. Te he dado pie, José Luis. ¿Te has dado cuenta que te he dado pie? Yo te he hecho... Pues vamos a ver. Aquí comentaba el chaval, digo chaval porque es mucho más joven, con el tema del que han empezado con el olivar. Yo en Fuente Álamo, pues yo creo que ya hace 14 o 15 años que empecé con el olivar en superintensivo y realmente si yo toda mi explotación, o por lo menos la mayoría de mi explotación la tuviera en olivar en superintensivo, creo que económicamente iría mejor. Porque realmente a mí pues, me está dando buenos resultados. Cuando se habla de una dotación de agua de 2.000 a 4.000 metros cúbicos, pues eso, el que tenga esa dotación de agua por encima de los 2.000 metros cúbicos, creo que es un privilegiado para echarle al olivar en superintensivo. Yo considero que con 1.500 metros cúbicos por hectárea se puede conseguir una buena producción. Sobre todo estoy totalmente de acuerdo que lo que hay que hacer es intentar que, para mí por lo menos no es fácil, llevarla homogénea todos los años. Quiere decir que tengas una producción que te pueda diferenciar pues 2.000, 1.500 kilos por hectárea. Pues cuando hablamos de 8, 10, 12.000 kilos por hectárea, creo que no es difícil de sacarlos siempre y cuando tengamos una densidad de plantación correcta. Porque es muy importante aprovechar, no dejar terreno muerto en lo que es en medio de la calle. Intentar de cubrir todo el espacio
si puede ser. Y con esas producciones, con esa dotación de agua, yo la experiencia que tengo desde que estoy cultivando olivar en superintensivo, para mí es mucho más rentable que una espaldera de viña, de uva, sinceramente. Entonces, yo veo desde luego un futuro, sobre todo en la gente joven, que apueste, no voy a decir toda su explotación, pero una parte importante en el tema del olivar. Creo que es muy interesante para que un joven agricultor tenga unas perspectivas buenas en su agricultura, que al final todo vamos a llevarlo a euros producidos en tu explotación. Sí, al final Gerardo hablaba de hay años buenos, años malos, pero los años malos no ganas tanto, pero los buenos ganan suficiente para compensar. La agricultura es así. Claro, en la agricultura tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. El año bueno hay que guardar para el año malo, porque los tenemos. Todos los negocios. Lo sabemos perfectamente. Todos los negocios. Pues Y sí, gracias. Y bueno, el tema futuro. Tenemos que mirar todo futuro y Ángel también cuando hablábamos el otro día apuntaba hacia dónde va la tendencia de este cultivo. De todos los cultivos yo diría, pero este cultivo diría... A ver, la forma que tenemos de defendernos con respecto a terceros países, yo pienso que es yendo hacia un cultivo ecológico. ¿Por qué? Porque ni en Marruecos van a hacer cultivo ecológico, ni en Egipto tampoco, ni siquiera en Australia y seguramente en Estados Unidos tampoco. Entonces tenemos ahí una posibilidad de defendernos con respecto a terceros países y aparte de eso, el cultivo ecológico te lo pagan algo más caro. Entonces, pues el coste que tú le metes a tu cultivo para convertirlo en ecológico es rentable porque luego recibes más de lo que inviertes. Hay mucha gente también que dice, no, pero es que las producciones disminuyen, es que mientras que está agotando el alimento que hay en el suelo. Yo digo y tengo experiencia y llevo muchas fincas, muchas hectáreas con cultivo ecológico y los rendimientos son exactamente los mismos. Mirad, una finca donde nunca se ha plantado nada, que es ecológica directa y se planta un cultivo que es de los más demandados en nitrógeno, ¿vale? No sé lo que llevo. Entonces... Uy, lechuga. ¿Alguien sabe decirme qué lechuga es ecológica y cuál no? Si lo pone así. Las dos son ecológicas. Las dos son ecológicas, vale. Las dos son ecológicas. Entonces, esta lechuga está perfecta, el peso que tiene es perfecto, el calibre que tiene es perfecto, la sanidad y el sabor es mejor. Mejor es lo que tiene. Entonces, si una lechuga con la demanda de nitrato que tiene se hace perfectamente en ecológico, un olivar también se hace, ¿eh? Genial. ¿Y es difícil llevar el olivar en ecológico? No es difícil, es diferente. Entonces tienes que tener conocimiento sobre todo de qué abono utilizas, de qué plaguicida utilizas, porque no es... tienes que tener un abanico muy grande de conocer diferentes zonas donde en una zona aprendes una cosa, en otra aprendes otra y al final lleva ese equilibrio. Lo que no hay es conocimiento, pero difícil no es. Hay que cambiar un poco el chip Sí. de las cosas y de lo que se suele hacer a lo que recomiendan las pautas de ecológico, ¿no? Realmente interesante. Y referente a variedades, porque también os he oído mucho hablar de las variedades tienen que ir mejorándose y Gerardo nos ha dicho. Sí, lo que hablábamos el otro día y lo que también Gerardo ha puesto un poco esta mañana es el cambio de variedades. Yo sobre todo voy siguiendo variedades para esta zona que me adelanten entre una semana y 15 días la producción. Todavía esas variedades no están finas. Hay que ver el rendimiento de aceite que dan, la calidad de aceite que dan y si es verdad que maduran 15 días antes. ¿Por qué interesa eso? Pues porque tenemos en Yecla, sí que hemos hablado de las bondades del aceite que tiene, pero tenemos riesgo de heladas. Entonces, si yo tengo una arbequina y tengo que recolectarla
antes de tener su máximo rendimiento para que no se me hiele, estoy perdiendo mucho dinero. Si consigo una variedad que me dé unas cualidades excepcionales 15 días antes, eso aquí en esta zona será un éxito. Y a la hora de mecanizarla y demás, la variedad también, o las características de la variedad, cuando tú vas a podar o vas a recolectar también, ¿son necesarios algunos parámetros de la variedad que te faciliten la madera o el Claro, serán... altura? Hoy en día existen variedades y se están trabajando sobre eso. La oleana, por ejemplo, es una variedad que vegeta menos, que produce en menos tallo, hace la producción en menos crecida del tallo. Eso es lo que nos alivia todos los costes de poda, que es uno de los costes importantes en el tema del olivo, pues se disminuyen. Vamos a mantener un olivo más pequeño, más joven, con la misma producción. Entonces, siempre que se pueda trabajar, porque me imagino que habrán variedades que no se podrán hacer en el superintensivo porque vegetan mucho y se hacen muy grandes y necesita ser grande el árbol para que pueda producir. Serán inviables porque hoy en día creo que el tema de maquinaria y sobre todo lo que es la recogida de la aceituna, que es donde se diferencia prácticamente, porque el tema del cultivo, el tema del manejo, el tema de la poda, pues nos podremos ir a una diferencia, pero donde se diferencia el tema del superintensivo del olivar es en la recogida de la aceituna. Estamos hablando de que recoger 1 kilo de aceituna a mano, no lo sé cierto porque no recojo aceituna a mano, pero estará entre los 15, 20 céntimos, 12 céntimos, incluso más alto, 25 céntimos. Más te dicen por ahí que más. 25 céntimos por kilo. Lo que nosotros nos salen los costes, que tenemos ahora mismo los costes de lo que sale recoger con máquina, tenemos un baremo entre los 3 y 5 céntimos, 6 céntimos, depende de cómo esté la plantación hecha y cómo está la producción, pero estamos hablando de los 3 y 6 céntimos de recogerlo con máquina. Entonces, ahí es donde tenemos la gran diferencia y donde podemos competir. Hoy en día sabemos el problema que tiene ahora mismo la aceituna, el precio de la aceituna que tiene hoy en día. Cuando están hablando de los precios que hablan, a la gente que tenga que coger la aceituna a mano, no sé si será rentable recogerla o dejarla que se pierda en el árbol. No, eso es un crimen. Entonces, hay que estudiar variedades que se adapten mucho a las máquinas que ya existen, porque las máquinas no van a cambiar, podrán evolucionar un poco, podrán ser más eficientes. Hoy en día con el tema ecológico, pues de lo que cambian hoy en día las máquinas, pues que son más eficientes, que contaminan menos, que producen más, que todo eso. Pero en lo que es la recogida de aceituna, además, yo creo que con el tema del superintensivo, lo que ya nos hemos dado cuenta es que con un volumen de árbol de entre 2,70 es cuando más productivo es el árbol. Cuanto menos menos agua necesita, o esa agua se convierte en la producción que tiene más eficiente. Entonces yo creo que hay que estudiar variedades y trabajar sobre variedades que no sean muy vegetativas por el tema de la maquinaria que tenemos. En superintensivo el tope lo pone el tronco. Si no entra la máquina no puedo recolectar. Y ya hemos llegado a un límite. Antes decían, es que a los 15 años ya no se puede recolectar y sacaron máquinas más anchas. Pero yo creo que ya hemos llegado al tope de anchura. No, yo creo que ahora no podemos pedir al decir que nos hagan una máquina que tenga 6 metros de altura y tenga 3 metros de ancho. Porque sí, existen ese tipo de máquinas, pero son inviables porque entonces los costes que esa máquina tiene a la hora de recoger el producto ya se nos dispara. Entonces no podemos competir con la mano de obra ya. Nos vamos a poner a la misma par. Entonces, lo que sí que tenemos que es sacar la rentabilidad de la manera que sí que ya tenemos y que está funcionando. Y que vemos que podemos coger 1 kilo de aceituna a 3 céntimos o a 5 céntimos. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar. Bueno, me gustaría si alguien del público, este es el momento de dejar la timidez o el apuro de contar o de preguntar. Tenemos un foro en el que tenemos expertos, sí, y que nos enriquecemos todos. Yo quiero hacer una salvedad, que sí, que el tema del superintensivo tiene todos
las alegrías, la rentabilidad, vamos, las rentabilidades relativas, ¿eh? Porque vosotros sabéis, que hay estudios hechos, que en un periodo de 10 años, ya no digo un olivar tradicional, de los de toda la vida, sino un olivar intensivo de 7x7, al final la rentabilidad es la misma o mayor que la del superintensivo, que sí, comenta el señor de la empresa de servicios, la recolección, claro, una finca de 100 hectáreas, cogerla con paraguas o cogerla con mantones cuesta más que una, pero la rentabilidad al final es casi menor, y eso no son estudios hechos por organismos oficiales. Bueno, quiero poner ahí en la mesa también. Sí, claro. Y eso a lo mejor para explotaciones, como estáis hablando ahí, explotaciones grandes, como pueda ser lo de Castillo Luzón u otras, pero para explotaciones medianas a lo mejor el coste inicial de una plantación de superintensivo es que no tiene nada que ver con una de intensivo. Que sí, que la recuperación del dinero es más rápida, que al tercer año o al segundo año, como están diciendo aquí, sale, y el otro tienes que esperar 4 años. Pero al final, en un periodo de 10 años, y esos son estudios hechos por la Universidad de Córdoba, están ahí. Yo lo pongo ahí también, Yo no, y no estoy en contra del superintensivo, pero bueno, pero son reflexiones que hay que hacer, que montar una instalación de olivar superintensivo valdrá 6, 7, 8 o con los riegos valdrá la de Dios en Cristo. Y hay que valorarlo también. Javier creo que quería decir. No, le iba a decir simplemente el acceso a los recursos humanos, que es un factor limitante, aunque de aquí, aunque un intensivo en 7 años sea igual de productivo o mayor que un superintensivo, yo cuando quiero recoger mi aceituna me dedico a venderla y con 2 llamadas telefónicas Tomás me recolecta la aceituna. Sí, pero de la otra manera necesitas una empresa especializada, pero que no lleve una persona en una máquina. Necesitas 10 tíos, 15, perdona, 18. Ahora mismo con variedades tipo picual, ya no digo la arbequina, por supuesto que no, pero con tipo picual destruyes cogiéndola en su momento y con aceite de calidad, estás recogiendo el 80 o el 90% de la aceituna. Pero o por lo menos yo la recojo. ¿Con qué sistema? Paraguas. Con paraguas, ya no estás hablando de un intensivo, estás hablando de un tradicional, un intensivo de 3 metros. Intensivo de 7x7. Eso es un intensivo, vamos, yo entiendo que eso es un intensivo. El tradicional es 80 olivos por hectárea como hay en La Mancha o como hay en otros lados. Sí. Cada cosa... Sí, vale. No, yo simplemente lo pongo la reflexión ahí, no quiero decir... No, que vas, está estupendo. Sí, no, pero sí, con paraguas se recoge muy bien, se recoge el picual muy bien. El árbol sufre bastante más que con la máquina, sí, porque las sacudidas que tú le pegas al tronco, él sufre bastante, no es lo mismo agitarlo que moverlo. Y luego también es verdad que el coste por kilo de aceituna de recolección, con paraguas te va sobre los 8 céntimos y con máquina te va sobre 3, son 5 céntimos por kilo. Sí. No, sí. Sí, yo digo plantación. Eso ya dependerá de las máquinas. Pero el tema de las heridas vamos a dejarlo aparte, porque el tema de las heridas se ven plantaciones por ahí que exposición a ataques de hongos y a necrosis de madera, bueno, hay la leche. Si nos vamos simplemente al tema mecánico, ¿vale? A mí me gusta más un olivo grande, más bonito, y la producción es la misma, pero el tema económico es mucho más rentable cogerlo con una máquina cabalgante que con una máquina en paraguas. Eso es así. No, pero si la rentabilidad del cultivo te la da el coste que tú tengas por kilo de aceituna. Al final, en un periodo de 10 años, es el debe y el haber. Pero la recuperación de la inversión... Sí, estamos de acuerdo. La precocidad yo creo que hoy en día es muy importante. No, que va. Estamos opinando. Son puntos de vista. Estamos opinando todos. Que son puntos de vista y además que hay que tenerlo en cuenta también. Quiero decir, esto no se trata de... hoy en día existen intensivos que están funcionando muy bien. Ahora mismo aquí tenemos el tope de que tenemos el olivo que más ha visto en el superintensivo, tenemos de 25 años solamente. Un tradicional o un intensivo a lo mejor dura 100 años, 80 años.
Pero el hoy en día tradicional es imposible ya, porque no se puede. Lo que pasa es que hoy en día, para enfocar una plantación a una gente joven, al agricultor joven, creo yo que lo que hay que darle son números que puedas recuperar el dinero rápido. No podemos pensar por la vida, por los costes de la vida, por cómo funcionamos hoy en día. Hoy en día cada día se piensa menos en decir vamos a hacer una plantación o vamos a hacer una inversión para estar recuperando este dinero durante 15 años. No, ese dinero lo queremos recuperar, aunque la inversión sea un poquitín más fuerte, a lo mejor lo queremos recuperar antes. Y luego lo que hay otro tema que ha comentado José Luis, que es el tema también de las dotaciones de riego. Claro, hay gente que aquí se habla de producciones muy altas, pero se habla de 3.000 metros cúbicos y más. Claro. Zonas que tenemos que jugar con entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos de agua, el superintensivo sí, con 1.500 lo puedes llevar, pero muy justito. Muy justito. Pero también eso es lo que habría que trabajar, eso es lo que los viveros tienen que ponerse las pilas también y decir en qué variedades podemos trabajar, porque creo que ya se está trabajando incluso el superintensivo en secano. No lo sabemos, no sabemos la evolución, pero tenemos que ir encaminados a eso. Sí, que sí. Pero el encaminarnos es porque lo que tenemos que pensar, y creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, vamos, yo lo tuve claro cuando hice la empresa, por la mano de obra. Para nosotros, mi padre ha sido agricultor toda la vida, yo he nacido de la agricultura, y para nosotros el problema que teníamos frutales, y hace 50 años, y en 50 años no había mucho problema de mano de obra. Pero desde entonces para acá, hasta hoy en día, el mayor problema ahora mismo que tiene la agricultura es la mano de obra. ¿Dónde está la mano de obra? ¿Dónde está? Sí. Porque llegamos a la vendimia, por ejemplo, por salirnos del tema del olivo, y tenemos problemas. Este año tengo clientes aquí que han tenido problemas para la poda este año pasado, que no sabían cómo podían podar la viña. Están pensando en mecanizar la poda totalmente. Es decir, vamos a cortar los sarmientos porque no tenemos gente para podar. Entonces, lo que tenemos que pensar es el futuro y lo que vayamos a hacer, que te estoy entendiendo, si hay que valorarlo todo. Que yo no estoy en contra, y que quede claro, que yo no estoy en contra del progreso ni del olivar en seto. Lo que pasa es que hay que reflexionar un poco todo y hablar un poco de todas las situaciones. Porque para eso están estos foros. Claro, exactamente. Si vamos a ser borregos, si vamos a decir... Sí. Si esto tiene sus inconvenientes, como estábamos diciendo aquí, y aquí habrá gente que tenga una finca en secano. Pero si tiene una finca en secano, también puede valorar, si tiene un olivo en secano, en tradicional, a lo mejor el día de mañana podrá poner esos olivos para que lo pueda recoger una máquina, esa aceituna. Sí, al final también, un olivo intensivo y un superintensivo, los dos en plena producción para que te den los mismos kilos de aceituna, necesitan prácticamente la misma dotación de agua. Entonces, cuanta menos dotación de agua tienes, menos cosecha tienes, eso está claro. Cuando baja la dotación de agua de 3.000 metros cúbicos, 2.500 en superintensivo, lo que yo hago que es ensanchar calles, ¿vale? Entonces, si yo tengo 1.500 metros cúbicos, no pongo la calle a 4, a lo mejor la pongo a 5,5 o a 6, dependiendo del agua que tenga, ¿vale? Y parece que eso, perdonar, yo si quiere hablar alguien, pero parece ser que tampoco ese es se está hablando. Yo he visto por ahí artículos que yo no sé si están incluso hechos por... Yo te hablo, yo no y hablo hablan de artículos, y hablan de, te digo, que incluso hablan que no hay que lo único que se reduce es el índice la vegetación de la planta, pero prácticamente que hay que seguir plantando con la misma densidad. Yo te hablo de mi experiencia. Yo tengo fincas con una dotación de agua de echarle un riego o dos a la semana de 1 hora y media, y lo que hice fue una calle más ancha y la explotación de no producir produce. Y produce, a lo mejor no me echa los 12.000 o 15.000 kilos que yo quisiera, pero me echa una producción aceptable para que eso sea rentable. De acuerdo, gracias. De todas maneras, no nos olvidemos que hemos visto aquí demostraciones que las empresas tecnológicas están volcadas con vosotros y van de la mano, con lo que quiere decir que la tecnología va avanzando, vamos aumentando eficiencias y bueno, eso también al final abaratará costes y permitirá cultivar donde ahora es difícil, pues irá facilitándolo, que hemos visto aquí un ejemplo y ahora veremos más abajo.
¿Alguien más que quiera contarnos? Sí. Muy bien, todo es importante. Y de tener el olivo en superintensivo, en cultivo, en no cultivo, ¿eso tiene que ver algo a la hora del agua que necesita? A ver, Si lo labras o si no lo labras. Sí, nosotros estamos en una zona árida, donde llueve poco. Cuando llueve, llueve fuerte. Entonces tenemos mucha escorrentía. Entonces, salvo excepciones de terrenos pedregosos, yo prefiero tener un cultivo aquí. ¿Por qué? Porque yo aro lo que se ha hecho toda la vida aquí. Aro mis calles, cuando llueve recojo esa agua, quito malas hierbas. Entonces, si tú te vas a Huelva, Sevilla, Córdoba, donde su secano para nosotros sería la leche, ¿no? Porque le caen entre 600, 800 o 1.200 milímetros de agua al año. Entonces, ahí lo mejor es tener tu no cultivo con tu pradera, que la vas sembrando, plantas un trébol, aportas nitrógeno, la siegas, pero tú plantas un año como el año pasado, echas un trébol en medio de tus calles, ¿qué te nace ahí? Te nacen las malas hierbas que están acostumbradas, ya está. Entonces, en nuestra zona, yo prefiero un sistema de cultivo, ¿vale? Salvo excepciones, que haya mucha piedra, etc., etc. Pero eso soy yo, eso ya cada uno. Bueno, te has preguntado tu opinión. Sí, ahí. Bueno, yo quería comentar, yo tengo tres tipos de recolección. La de intensivo, la de 7x7 que la cojo con paraguas y la que tengo, yo la llamo también superintensivo porque la tengo olivo tradicional, que lo doblé, lo tenía 10x10 y lo puse a 5x5. Bueno, pues coger, por ejemplo, las hectáreas de arbequina que tengo, en 4 horas cogí 30.000 kilos en 3 hectáreas. En paraguas, en paraguas no, manualmente, teniendo una rentabilidad de kilo por trabajador, porque yo al final digo tantos kilos entre la gente que he tenido, que lo considero muy buena porque llego a coger 1.200, 1.400 kilos diario por trabajador, pues divides los 1.400 kilos entre los 50 o 60 euros que te cuesta, depende de las horas que eches, y tienes la diferencia que hay. Coger 30.000 kilos en 4 horas que te sale a 3 céntimos de hecho no más, a lo otro que son gente con ganas de trabajar y que haya oliva en el olivo para que caiga, que hemos llegado incluso a llevar, porque tenemos un sistema que como están juntas, llevo 6 filas de olivos, pongo mantos que cogen largos, que cogen hasta 2 y 3 olivos, de manera que se crea una superficie que la máquina de vibrar, la famosa vibradora, no para y cuando termina de hacer una calle se corren las tras al final. Pues con ese sistema se cogen 1.200 kilos, 1.400 si hay oliva. Y aún así sale como 4 veces más caro la recolección. Entonces quiero decir que en el peor de los casos el sistema de intensivo, la mayoría de la ventaja que tiene es en el costo de la recolección. O sea, aunque vayamos a las mismas producciones, pero si a ti te va a costar 20 céntimos más por kilo recoger la aceituna tradicional de la otra, pues te estás diciendo tú mismo lo que tienes que hacer, el sentido de tu práctica, la que tienes que hacer cada día. Es lo que me quiero referir, porque en paraguas también se coge, pero hay veces que los olivos no tienen la anchura, el sufrimiento en la planta que tiene también, porque por ejemplo vamos con el paraguas, llevamos 2 personas dándole por cada lado para las faldas que se queda la oliva, porque no llega la vibración a todo. Pero aún así el costo se incrementa. Entonces yo, por ejemplo, tengo unas 15 hectáreas en olivo tradicional y ya he plantado 8 en intensivo y voy a plantar 10 más porque veo que el camino es ese. O sea, no voy a quitar lo que tengo porque ya lo tengo grande, pero al final tienes que ir a intensivo porque si no es antieconómico. Tienes que tener una cuadrilla de gente que te se va el costo de madre. No puede ser. Muchas gracias. Si tuviera que poner, pondría superintensivo, está claro. Va a poner. Más testimonios o comentarios dudas. Este es el foro, el momento, y bueno, y tenemos luego tenemos sala de demostración y luego comida, que siempre podéis cogerlos. Claro.
En privado. ¿No? ¿No? Sí. Por aquí viene. Sí, hola, buenos días. A colación de lo que ha dicho en la última intervención, yo creo que si no estarían en contra todos los olivareros de Jaén, creo que hay una manera de solventar un poco los costes que puedas tener en el intensivo, en un 6x6, un 7x7, y sería con el valor añadido. Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Porque siempre hablamos de acabar en la almazara de turno, en la almazara del pueblo, pero ¿hasta qué punto una almazara que trabaje bien y que tenga una buena red de comercialización o que saque un aceite bueno pueda solventar los costes, esos 20 o 25 céntimos que hablamos, Tomás? El único sitio es ahí, es el valor añadido que tú quieras tener. Entiendo que un agricultor pequeño pues, le va a costar mucho más, pero se puede apoyar en una almazara que de verdad busque aceites premium y que tenga unos canales de comercialización en el exterior. Yo entiendo que la salvación, en parte, de ese intensivo está ahí. No lo veo de otra manera. En cuanto a lo que busca uno hacer, porque el intensivo, pues hablamos de unas producciones muy interesantes que conozco, pero que pueden acabar para muchos en la almazara. En la almazara que no voy a decir ninguna del entorno, las conocemos todas, ¿vale? Pero creo que estaría un poco ahí, en buscar, en ir más allá, en no pensar que un productor, o nosotros que somos productores, pero también estamos cerca ya, muy cerquita de ser comercializadores, es que queremos mirar más allá, no quedarnos aquí, sino pensar que el recorrido es mucho mayor. Y de esa manera tenemos que pensar también en el comercio exterior, en el comercio internacional y no quedarnos aquí, no quedarnos solamente en nuestro entorno, en el que estamos bien, que una vez que tenemos ya la producción en la almazara o una vez que he metido la viña en la cooperativa, ya he acabado, ya me quedo yo tranquilo, ya el problema lo tiene la almazara, ya el problema lo tiene la cooperativa. No, señor. Yo quiero, al menos yo, de mi forma de pensar, yo quiero ir más allá, ¿no? Y creo que ese pensamiento debe ser global, ¿vale? Y bueno, simplemente. Bueno, en cuanto al tema del agua, y coincido con el amigo de la finca de Villena, se puede hacer unas producciones homogéneas con menos agua de las que habéis comentado ahí, ¿eh? Esa es mi experiencia. Hablar de 3.000, Ángel, hablar de 3.000 metros cúbicos, 4.000, eso para mí es una maravilla. Eso es maravilloso. ¿Y qué producciones? Eso es lo ideal. Lo que quiero decirte es que no voy a decir menos de lo que voy a decir, pero vamos a ver, aquí tenemos una temperatura, unos ciclos de cultivo bastante cortos. Los olivos que hay ya en Murcia o en Almería, pues son ciclos de cultivo anuales mucho más largos, y aquí hay unos meses en los que uno puede ahorrar lo que puede darle en otro. Entonces, con 1.500 y con 1.600, 1.800 se pueden hacer producciones, ¿eh? Sí. Se pueden hacer, ¿eh? Sí, se pueden hacer. Claro que se pueden hacer, ¿Vale? pero estamos hablando del óptimo. Por lo menos lo que yo a lo mejor prefiero, si no lo tengo, en el caso de que no lo tenga, prefiero hacer 8.500, 9.000 y a lo mejor no. Está claro. Y esos 1.000, 1.500, 2.000 kilos por hectárea de diferencia, pues es el agua que me ahorro, ¿vale? Y otros tratamientos, en fin, hay mucho ahí, pero vamos, se puede hacer. La cuestión es que yo siempre lo veo de forma positiva y creo que es posible, y además tengo la experiencia personal y es posible, ¿vale? Sí. Ahora, 3.000 metros cúbicos, maravilloso, Ángel, estoy de acuerdo contigo. Sí, ojalá tuviera yo las fincas con esa dotación de agua para poder trabajar. Sí, porque los planes de riego pues serían muchísimo más. Estamos hablando del óptimo, también he hablado de otra finca, que está aquí el hombre, ¿vale? Que eso prácticamente no tiene agua y saca su producción, saca una producción bastante rentable, bastante pareja, y que hay que adaptarse a las necesidades de cada parcela, ¿vale? Entonces, si no puedes sacar 15.000 kilos, pues con 8 va bien con esos 1.500 metros cúbicos de agua perfectamente. De hecho, para dar una visión un poco más amplia, es verdad que si en el Valle de Guadalquivir se hacen producciones de secano, que las he visto, con la precipitación que tienen allí, yo creo que a partir de los 400 litros por metro cuadrado se puede hacer en secano cosas. Estamos justo aquí en el límite. Estamos muy en el límite, pero escúchame, si no estaríamos aquí si no hubiera habido gente del sector que se arriesgue a hacer cosas. Y solamente de esa manera se pueden sacar jornadas como esta y se puede hablar de experiencia. Porque hay gente que estamos aquí que nos arriesgamos por hacer cosas nuevas. Y de eso se aprende. Muchas gracias. Bueno, a ti, muchas gracias a ti.
Bueno. No, pero es muy importante lo que ha Sí, dicho. sí, no, está genial. Lo que esto sí que nos permite es que lo que estamos hablando aquí, que es del tema del olivo, es que podemos tener un olivo que nos produce 20.000 kilos, pero también podemos hacer un olivo muy rentable produciendo 4.000 kilos, a lo mejor. Y eso es lo que se trata. Aquí lo que creo que tenemos que tratar es que todo eso, tanto sea un olivo de 20.000 kilos como sea un olivo de 4.000 kilos, que lo podemos mecanizar y que el gran problema que tenemos, que es la mano de obra, lo que inculco mucho con el tema que es la mano de obra, lo podemos solventar mucho con la mecanización, tanto sea un olivo de 4.000 kilos como un olivo de 20.000 kilos. Quizá la culpa es mía, que les pido que sean conservadores, porque luego se queda una etiqueta. Han dicho que con 400, espera, perdón. O sea que, pero que está muy bien que los testimonios lleven a eso, a transportar experiencias que puedan ayudar a otros y que todos podamos ver que es posible. Bueno, si no hay nada más que queramos destacar o que alguien que quiera contar, pasaríamos ya a la siguiente parte. Como veis, llevamos toda la mañana, no nos vamos a aburrir. Pasamos ahora a la exposición y a la demostración en campo de maquinaria. Yo voy a decir un poquito lo que vais a ver, aunque abajo van a estar con megafonía y contándoos un poco. Lo primero que vais a ver es a Industrias David, que creo que todos lo conocéis, es empresa yeclana con más de 40 años de experiencia y referente mundial en la fabricación de maquinaria, fundamentalmente para la mecanización de labores en viticultura, olivicultura y vende a más de 60 países. Hoy nos van a enseñar equipos para el control de malas hierbas, de poda, con prepodadora y corte alternativo, recorte de faldas, abonadoras mineral y en estático, fertilizadoras y abonadoras orgánicas arrastradas, chasis intercepas, trituradoras y gradas rápidas. Agromecánica Yecla es una empresa especializada en agricultura de precisión y es referente nacional en el montaje y mantenimiento de equipos agrícolas. Desde el año 2005 fabrican su propia gama de plantadoras y dan apoyo en la ejecución de proyectos. Veremos una plantadora de campo que es de tuyo, es de Tomás. Y luego Mañez y Lozano es una empresa familiar creada en los años 60, líder en el mercado de atomizadores y bueno, son exponentes de calidad porque ellos fabrican sus propias bombas de pistones y grupos de aire. La demostración comercial corre a cargo de Antonio García, que es el técnico comercial del Hogar, con su distribuidora que la tiene en Murcia y una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de pulverización. Si localizo a Jorge, el dueño de este sitio tan bonito, esta finca, nos va a llevar hacia la zona que es al final del camino, unos 7-8 minutos andando y empezamos ahí a ver la demostración de maquinaria. Y después de la demostración de maquinaria tendremos comida para todos los que os queráis quedar a acompañarnos en donde mismo hemos tomado el café. Muchas gracias por venir, por participar y deseamos que en próximas ediciones pues, podamos contar con vosotros. Vamos. chiquillo de camino. Y esa tarde en Madrid, cuando fue, ya